Buenos días. Comienzo agradeciendo a la organización de este congreso la admisión de mi propuesta titulada The Bonnie Ellen Murray, Pervivencia y Tradición en una balada musical escocesa. El género de la balada es uno de los géneros paradigmáticos de la música popular de las Islas Británicas. Surgido en el medievo, su popularidad se desarrolla a finales de este periodo, y a inicios del Renacimiento aparecen ya numerosas impresiones de obras de este género en las prensas británicas. Las baladas, entonces formas estróficas de grandes dimensiones, poseían carácter didáctico, desarrollando una ética social e incluyendo un final moralizante. De ahí surge, en parte, el carácter macabro del género que posteriormente apasionaría a los autores románticos. Uno de los temas recurrentes entonces de las baladas era el de las historias vinculadas con el personaje de Robin Hood, caballero, gentleman, arquetipo del héroe que vive al margen de la ley, y que estaba de moda en el folclore británico medieval. Este hecho aparece ya aludido en el poema alegórico Piers Plowman, Pedro el Labrador, de 1377, obra de William Langland y el cronista escocés Juan de Fordund, que en sus escritos reconoce que, de todos los personajes de baladas, Robin Hood es el que más le gusta. Si bien sabemos de la existencia del género en la Edad Media, el género es desarrollado ampliamente durante los siglos ulteriores. No obstante, no es hasta el siglo XIX cuando encontramos las primeras recopilaciones con música de estas baladas. Las primeras recopilaciones textuales de las baladas son algo anteriores, situándose a finales del siglo XVII, vinculadas a la figura de Samuel Pepys. Este funcionario naval realiza una labor de recopilación a la manera de la constitución de un hipotético gabinete de las maravillas, buscando lo ajeno, lo extraño y la otredad, desarrollando esta labor en su obra literaria. Pepys afirma que las baladas habían surgido mucho antes del siglo XVII y que eran interpretadas en los pubs, relacionándolas así con la idea de la generación de una comunidad británica, al otorgarles categoría de posible esencia identitaria. Tras la recopilación de más de 1000 baladas, establece una primera sistematización de sus características, afirmando que fundamentalmente se encuentra ante estructuras estróficas de 4 versos cada una, que pueden ser hexasílabos u octosílabos y cuya rima se basa en la fonética británica y depende, por tanto, del acento. Pepys no recopila música, y su interés está en encontrar los elementos más antiguos que pudieran constituir una protoidentidad cultural británica. En el siglo XIX es necesario destacar la figura del americano James Child, el gran recopilador de baladas. Profesor de literatura en la Universidad de Harvard, se interesa por la literatura popular tras descubrir las ideas de William Thoms acerca del folklore y participa de la creación de la American Folklore Society. Su obra, The English and Scottish Popular Ballads, publicada en 5 volúmenes, supone el paradigma de la recopilación de baladas en la Inglaterra decimonónica. Child recopila y publica más de 350 baladas, ordenadas según una numeración que nunca llegó a explicar. 46 baladas son recogidas con música. Estas se caracterizan por la presencia de un narrador omnisciente, una ubicación y contextualización de la acción en la primera estrofa, una musicalización generalmente silábica para favorecer la inteligibilidad del texto, un perfil melódico en arco y una importancia del empleo de escalas hexatonas en aquellas baladas que no fueron sometidas a un proceso de tonalización. Tras Child, la recopilación de la balada siguió teniendo lugar, pero es significativo comentar cómo, durante el siglo XIX, la migración de población fundamentalmente escocesa a los montes Apalaches provocó una transmigración del repertorio, que sufrió ciertas modificaciones para adaptarse a los estándares americanos. De esta forma, desaparecieron de las baladas los títulos nobiliarios de las viejas islas británicas. Algunas se vincularon a fenómenos propios de la conquista del oeste y otras a la fiebre del oro y a la creación del ferrocarril. Autores como Cecil Sharp y Olive Campbell, así como Alan Lomax, desarrollaron sus investigaciones sobre este repertorio transmigrado. Para el análisis de la evolución de este corpus literario, hemos seleccionado un caso concreto que consideramos paradigmático de la diversa conservación de las baladas escocesas, la balada The Bonnie Ellen Murray, catalogada por Child con el número 181 y número 334 del Road Folk Songs Index, índice de las canciones populares de Road, creado por Steve Roach en torno a 1970. Child no incorpora ninguna versión musical de la balada, aunque propone 2 versiones textuales diferentes. La balada tampoco aparece recogida en la obra de Pepys, ni en los estudios posteriores de Sharp y Campbell o de Lomax.
The Bonnie Ellen Murray es una balada de temática histórica, surgida a partir del asesinato de James Stuart II, futuro conde de Moray, por parte del conde de Huntly, cuando el rey James IV le había encargado su detención. Según Child, la balada fue creada en torno a 1592, año en que ocurrieron los sucesos en ella relatados. La balada se constituye como una elegía ante la muerte del conde de Moray, evento que narra. Las primeras apariciones de esta balada en los repertorios de los cancioneros datan, siguiendo a Harris Bronson, de 1733, pues se incluye en la segunda edición del Orpheus Caledonius de William Thomson, recopilación de canciones populares escocesas. Posteriormente, según afirman tanto Child como Harris Bronson, aparece en Tea Table Miscellany, volumen de Alan Ramsay que contó con numerosas ediciones e incorporó la balada que nos ocupa en su edición del año 1740. Tras esta aparición, la balada reaparece en 1742, formando parte de A Collection of Old Scotch Tunes, elaborada por Francesco Barsanti. Posteriormente vuelve a aparecer en el volumen quinto del Caledonian Pocket Companion de James Oswald, así como en la Collection of Scotch Songs de Neil Stewart. Su presencia en todas estas fuentes recopilatorias nos hace pensar en una balada ampliamente conocida ya en el siglo XVIII. Todas estas fuentes vinculan además la balada a Escocia, por lo que podemos asumir que estamos ante una balada escocesa. En el siglo XIX encontramos nuevas recopilaciones donde aparece esta balada. La primera de ellas es la llevada a cabo por Robert Archibald Smith, quien, entre 1821 y 1824, publica una colección de 6 volúmenes titulada Scottish Minstrel, A Selection from the Vocal Melodies of Scotland, Ancient and Modern. En el cuarto volumen de esta colección aparece recopilada ya nuestra balada, que sigue una transcripción musical en la que se presenta estrictamente el perfil melódico de Thomson. Tras la recopilación de Smith, consideramos necesario destacar la versión recopilada por William Christie de Anne de Fauchabers en su obra Traditional Ballad Airs, que incorpora una transcripción musical nueva, según él basada en una versión conservada por su bisabuela en torno a 1760. Después de Christie, la siguiente fuente que recoge la balada objeto de estudio es la de Child, que, como comentábamos previamente, no incorpora ninguna anotación musical, pero sí 2 versiones textuales bien diferenciadas, siendo la primera similar a la de Thomson y por tanto más antigua, y la segunda una versión que no vuelve apenas a aparecer en las recopilaciones, y que presenta rasgos textuales que nos hacen pensar que pueda tratarse de una versión más moderna. Después de las 2 versiones recopiladas por Child, nos encontramos con un problema a la hora de analizar la evolución histórica de la recopilación de esta balada, y es que aparecen, con 20 años de diferencia, ya no 2, sino 3 tipologías realmente similares, pero algo diferentes de la balada en diversas fuentes y diversos lugares. La primera de estas aparece recopilada por MacLeod y Harold Boulton en la colección de Malcolm Lawson, Songs of the North, del año 1885, recopilada en Escocia. La segunda aparece 20 años después, publicada en un artículo del volumen 44 de la American Journal of Folklore, firmado por L. Ciclius Parsons, empleando para ella las transcripciones de las grabaciones fonográficas de Helen Roberts, tomadas a cabo en Rye, Nueva York, de una informante llamada May Folwell Hossington, quien confesó haberla aprendido hacia 1906 de un escocés. Esta versión presenta algunas diferencias con la de Lawson, aunque el perfil melódico pueda considerarse similar. Por último, una tercera versión aparece en la colección New Scottish Orpheus, publicada por John Michael Dyack, que varía de las anteriores en la transcripción, incorporando más puntillos pero manteniendo un perfil melódico similar. Esta última versión es la que se ha consolidado como la imperante en el movimiento actual de recuperación y revitalización, revival, de la balada escocesa, en busca de una identidad nacional y de vínculos de este repertorio con los ideales del celtismo contemporáneo. A este respecto, comenta Harris Bronson que esta última versión de Dyack pierde el espíritu folclórico de la composición, aunque sea la más apreciada entre los agentes del revival folclórico contemporáneo. Antes de hablar de este proceso de revival, tenemos que establecer 2 consideraciones importantes. Esta balada apenas transmigró a Estados Unidos, y en todas las ocasiones en las que la podemos encontrar en territorio americano, suele aparecer en comunidades vinculadas al ámbito escocés y sin apenas variación respecto a sus versiones europeas. Por otro lado, como comenta Ives,
es necesario considerar cómo todas estas versiones recopiladas a informantes del siglo XX, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, presentan la versión que Lawson publicó en 1885, con alguna variación menor en cuanto a cuestiones textuales, incorporando elementos de Ramsay o de Stewart, pero sin apenas significación en el argumento de la balada. Otras grabaciones, como la de Mary O'Hara, pueden asociarse más al New Age, y otras versiones son más cercanas al country, como la del Ian Campbell Folk Group. Hay también versiones que no se adscriben a ningún grupo concreto y que son reinterpretaciones folks de la balada, teniendo importancia cuestiones de resignificación de género, como la de Sage the Maiden. Si bien la balada no viajó a Estados Unidos de una forma tan clara, sí encontramos interacciones de The Bonnie Elo Murray con el ámbito de la música académica. Esta balada fue traducida al alemán por Johann Gottfried Herder en torno a 1778-1779, bajo el título de Muhais Ermordung, y fue puesta en música por Johannes Brahms en el año 1858. Brahms no sigue ninguno de los perfiles melódicos comentados, creando un nuevo perfil melódico propio. En el año 1921, Ivor Garney realizó su propia versión de la balada, sin basarse también en ningún perfil melódico preexistente. Años después, Benjamin Britten incluyó una realización para orquesta y otra para piano de esta balada en sus Folk Songs Arrangements del año 1947. Britten sigue aquí el perfil melódico de Lawson, con ciertas variantes que recuerdan la versión publicada por Dyack. Consideramos necesario incluir en este trabajo también unas breves consideraciones sobre las dos versiones textuales que aparecen en Child, 181a y 181.b. Ambas versiones narran la misma historia, el asesinato del futuro conde de Moray, pero varían sustancialmente en su presentación, pudiendo aventurarnos a determinar que una de ellas es quizás más antigua que la otra. La primera de ellas, 181.a, es la versión que consideramos, aparentemente, como de mayor antigüedad. Aparece ya en la recopilación de Thomson y presenta una primera estrofa que contextualiza la acción, que se presenta con carácter de elegía. El narrador es omnisciente, aunque adopta una posición neutral, evitando participar en los hechos relatados. Además, presenta rasgos enumerativos, algo propio de las fórmulas textuales más antiguas de este repertorio. En contraposición, la versión 181.b es quizás más moderna, se articula de forma orgánica a través de planteamiento, nudo y desenlace, y presenta un carácter más narrativo, no tan enumerativo. Tampoco presenta y contextualiza la acción en la primera estrofa, con un narrador partícipe de la acción en primera persona en la primera estrofa, que posteriormente pasa a ser omnisciente. Por último, el tono de la narración nota la historia de un mayor dramatismo. Con respecto a la música, podemos afirmar que encontramos tres perfiles melódicos diferentes. Uno de ellos, planteado por Christie en 1876, que no ha tenido mayor trascendencia histórica. Las tres variantes presentan un perfil melódico tonalizado. El perfil recogido por Thomson en 1733 es el principal que aparece en las publicaciones de los siglos XVIII y mediados del siglo XIX. Se caracteriza por su compás ternario y por el trabajo con un bajo con muchos más saltos que las demás versiones. A partir de 1885 se consolida como hegemónico en las publicaciones el perfil melódico de Lawson. Es este perfil el que se mantiene hoy en día y presenta un menor movimiento melódico y un compás ternario. En conclusión, nos encontramos ante una balada de origen escocés, de Bonnie Elo Murray, que narra un acontecimiento real, el asesinato del futuro conde de Moray por parte del conde de Huntly, ocurrido en el año 1592. Esta balada aparece ya recopilada a inicios del siglo XVIII por Thomson, y sus diferentes recopilaciones se llevan a cabo entre los siglos XVIII y XIX. Encontramos dos principales variantes textuales presentadas por Child y tres variantes musicales diferentes. Hoy en día impera la variante de Lawson. La balada tuvo cierto recorrido también en el ámbito de la música académica, con adaptaciones de Johannes Brahms y Benjamin Britten, entre otros. El estudio de esta balada explica cómo a lo largo de la historia las variaciones en su texto musical no han tenido mayor relevancia para expresar significados en el ámbito sociocultural. The Bonnie Elo Murray es empleada por su temática como un elemento identitario escocés, aunque su texto musical y literario no haya sido resignificado con esta finalidad.
Muchas gracias.